una semana del episodio electoral del 30 de julio, que sin duda pasará a la historia, dadas sus características, su contenido. Ese episodio sigue atrayendo la atención de la colectividad y se ha abierto la válvula para los análisis, las especulaciones y consideraciones de todo tipo. Hoy en el programa voy a presentar en un diálogo que quiero ser muy vivo a dos personajes que han analizado con mucho acierto el tema político y el tema electoral. Me refiero a Mariclín Stelling y a Oscar Chemel, quienes han demostrado gran capacidad de análisis y, es bueno decirlo, han acertado en mucho lo que han señalado. Bienvenido a este programa. Gracias, José Vicente. Gracias. Mira, ustedes se han caracterizado por la seriedad en los análisis, indudablemente. Cada vez que han estado en este programa lo han demostrado, y también en muchas comparecencias en otros medios de comunicación. Yo creo que la opinión de ustedes vale mucho para la opinión pública. Comencemos entonces contigo, con la dama. Vámonos. ¿Qué lecturas haces tú y también Oscar de lo ocurrido hace una semana precisamente? Claro, primero quiero acotar que en un contexto o en una coyuntura que te exige pasión y desbordamiento, es como muy difícil mantener esa cierta distancia para realizar los análisis. Es un esfuerzo que uno hace bastante fuerte para no apasionarte por el momento. Pero creo que ha sido un momento pasional. Todo lo que fue la antesala del 30, la expectativa en torno al 30, esa semana entre el plebiscito de la oposición o ese lapso y la elección para la constituyente, fue una semana de verdad de pasiones y de desborde. El 30 para mí, yo visité varios centros electorales y el que vi allí, lo que yo preveía, yo vi amor, compromiso con el país, deseo de paz, de negociar, de entendimiento, de convivir, pero también vi gente reclamando sanciones y castigos por lo último que ha vivido el país. Mano fuerte, mano dura. Gente inclusive que había saltado a la talanquera, me destacaba, yo volví, porque creo que por aquí es por quien yo debo votar. Los indiferentes, que se habían mantenido en coyunturas indiferentes, estaban allí votando. Tuve mucha oportunidad de conversar y encontré lo que yo he llamado el músculo chavista, que estaba despertando, ese músculo chavista activo y comprometido con el país, y además que congregó ese 30 de julio congregó todos estos votos que se habían ido perdiendo. ¿Tu lectura, Oscar? Bueno, en esta jornada electoral se llega con un 80% de los venezolanos en desacuerdo, rechazando la protesta violenta y la guarimba, 80%. 74% exigiendo prisión para los responsables de la violencia criminal. Ahora, yo quiero destacar que más allá de ser un hecho político y electoral, es un hecho cultural. Es decir, vimos un pueblo tranquilo, callado, con sentido de la oportunidad, apostando a la paz y a la estabilidad, participando masivamente en la jornada electoral del 30 de julio, votando a favor de la paz, votando a favor del trabajo, votando a favor de los acuerdos y los consensos. Hubo un voto castigo también, que puede ser muy significativo, un voto castigo que algunos están calculando en cerca de 1 millón de votos, un voto castigo contra la oposición y su liderazgo que condujo este plan insurreccional, como ya lo habíamos dicho, un plan insurreccional para derrocar al gobierno constitucional del presidente Maduro. Entonces, por un lado, una demostración de vocación democrática, de apuesta por la paz y la estabilidad, un voto castigo, pero también un voto esperanzador, es decir, muchos venezolanos que acudieron a esa jornada electoral votaron demandando soluciones y respuestas. Y el chavismo debe entender que hay un componente dentro de esa votación que exige soluciones.
Y la oposición evidentemente ahora se queda sin plan, porque no había plan B. Concentraron todo en el plan insurreccional y se quedaron sin otras opciones. Vuelve otra vez, por enésima vez, la oposición a equivocarse. Cada vez que insiste en la ruta insurreccional desde el año 2001, fracasa. Cada vez que subestima la fuerza del chavismo, la fuerza social y simbólica, fracasa. Cada vez que ignore y desprecia los cambios culturales que han ocurrido en el país en los últimos 20 años, fracasa. Mira, había otro elemento que es importante destacar. Yo creo que yo lo llamaría como un canto a la libertad. ¿A cuál libertad? La libertad del libre tránsito, de poder salirse de tu casa sin un trancazo, sin una guarimba, sin un linchamiento, sin miedo de tu color de piel, sin miedo de tu sitio de vivienda, de tu nivel educativo. Había un canto a la libertad. Eso quiere decir que hubo mucho voto allí que castigaba las guarimbas, el trancazo, los paros, las huelgas, las muertes que vimos, la destrucción física de ciertos espacios. Yo creo que allá había, todo eso estaba en aquel encuentro maravilloso con la gente votando como en los mejores momentos de Chávez. Se impone la justicia, José Vicente. Sí. Definitivamente. De 150 fallecidos, solo 12 en este momento, hasta este momento, son imputables a los cuerpos de seguridad. 30 fueron asesinados por odio. Solo 12 son imputables a los cuerpos de seguridad. El resto, 30 de ellos por odio social, el resto son imputables a la violencia por sí misma. Yo diría que estamos en ese caso de los 12 están siendo procesados. Hay 30 procesados. Estamos hablando del gran fracaso de la oposición y del gran triunfo de la constituyente. Ese es el resumen que yo hago de esa gesta. Exacto, por lo que ustedes dicen, yo recojo 3 elementos fundamentales. Uno, mano dura, tú hablaste de mano dura. Orden. No, orden. Yo mismo cuando fui a votar, el reclamo de la gente es, esto es para que haya mano dura. Exacto. Para que se acabe con lo que está pasando de agresión al ciudadano por parte de personas extrañas, incluso extrañas a la política, ¿no? Bueno, luego, la derrota del miedo. Se acentuaba mucho ese elemento, que la violencia iba a provocar el pánico, el miedo en el venezolano, y fue todo lo contrario, ¿no? Activó los resortes de participación del venezolano. A pesar de... Y yo creo que el poliedro, José Vicente, tuvo mucho que ver con la derrota del miedo, porque se hicieron tantos operativos para que la gente no votara en sus zonas de residencia, que eran zonas de peligro de vida, y entonces ese reencuentro de muchas personas en el poliedro fue, yo creo que un resultado, una consecuencia, que el Consejo Nacional Electoral, cuando lo decidió, no pensó. El Consejo Nacional lo que pensó, bueno, vamos a buscar un sitio que congregue a todos aquellos que tienen peligro de votar y quieren votar. Y el hecho de reencontrarte allí en cantidades maravillosas fue un canto de verdad al amor y al reencuentro y a esa Venezuela que parecía que estaba muerta, la Venezuela de la participación. Un pueblo que además Chávez enseñó a participar. Hay un factor importante que también fue un voto contra la mirada de desprecio y el odio social. El chavismo frente a la amenaza del odio, del desprecio, de la exclusión nuevamente, el chavismo se atrincheró, se cohesionó y dio una respuesta mayoritaria en contra del odio y la mirada de desprecio. El factor soberanía nacional, respuesta a los ataques del exterior, ¿jugó algún papel? Yo creo que sí, quizás para mí en menor medida, pero creo que ese elemento estuvo allí presente. Yo creo que a la gente le preocupaba más su cotidianidad, su diarismo, su subsistencia, su libertad de transitar. En eso, creo que para el voto eso no influyó de manera importante, creo yo, que no ha hecho ningún... También los factores externos, que son los que en definitiva dirigieron el plan insurreccional. Factores externos y con un papel preponderante, las grandes corporaciones mediáticas globales estaban en la retaguardia. Hoy, después del fracaso del plan insurreccional, por incomprensión de las realidades subjetivas, emocionales, simbólicas de Venezuela y las características de la cohesión de las distintas instituciones del Estado, que fracasa, ahora
los factores externos radicales y las corporaciones mediáticas han pasado a la vanguardia. Son los que hoy visiblemente ya aparecen como dirigentes del proceso insurreccional que continúa, ahora a través del cerco y la asfixia económica y financiera. La reacción de la oposición ante lo ocurrido, ¿no? Yo creo que la oposición está asombrada, anonadada y paralizada y tiene que estar repensando su próxima estrategia. Probablemente hay discusiones internas y probablemente se dividan. Oscar dice que es la reacción de siempre. Sí, es la reacción de siempre, negar la realidad, escurrir el bulto de la ¿Pero qué más derrota, hay detrás de eso? despreciar. Yo creo que es la incapacidad. Como gente lúcida, porque hay Es gente la lúcida, incapacidad. gente inteligente, gente preparada en la oposición. Pero hay algo Incurre permanentemente en ese error. Es increíble cómo siguen ignorando las nuevas realidades, despreciando los cambios culturales, políticos, sociales que han ocurrido en el país en los últimos 200 años, en los últimos 20 años, y eso de alguna manera los incapacita, el desprecio, el odio, la ignorancia, los incapacita para entender, incluso sus intelectuales. Reaparece de nuevo, en esta oportunidad, el argumento Del fraude. del fraude. Del fraude. No, Yo es decir, quería acotar cada vez algo. que pierden una elección es fraude. Fraude. La oposición tiene vida como oposición en coyunturas. Pasadas las coyunturas, como no hay un programa ni un proyecto de país, se fracciona. Esta era una coyuntura casi que como las coyunturas electorales. Esta era una coyuntura importante porque era la calle. Allí ellos estaban unidos y estaban en la calle. Desaparecida la coyuntura calle por los resultados electorales, la oposición se queda en la nada, colgando en la nada, no tiene un proyecto que ofrecer más allá de la calle. Y es la ignorancia sobre lo que está pasando en el país, sobre la complejidad de lo que está pasando, la ignorancia, el desprecio, la incapacidad de entender lo que ha ocurrido, lo que los imposibilita, los incapacita. Y lo que ocurre en para decidir la política como la ruta que finalmente, cuando han decidido la ruta política electoral, han avanzado, así sea electoralmente. No se han convertido en una alternativa, pero avanzan, van ocupando espacio. Cuando abandonan la ruta electoral, democrática, pacífica, entonces se lanzan a un abismo. ¿Y qué pasa con el otro factor, el chavismo? ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Yo creo que el chavismo chavismo tiene que, al igual que la oposición, interpretar este momento. Exacto. No debe solazarse ¿Observan en el ustedes triunfo. un cierto triunfalismo? Ajá, porque habría que pensar si la propuesta de constituyente fue la que triunfó o allí incidieron otros factores. Ahí es donde el chavismo tiene que revisarse profundamente y analizar todos los factores que incidieron en ese caudal de votos que recibieron en este momento. El chavismo levantó unas banderas que sin duda tuvieron un efecto extraordinario, como es el diálogo, la paz, la defensa de la soberanía nacional. A esto no supo cómo responder la oposición. Sí, la oposición. Pero el problema que se le plantea al chavismo ahora en adelante es la ejecución de eso que era una consigna. Cómo convertirla en una cosa real, concreta, que se puede desarrollar. Y cómo rescatar verdaderamente el apoyo que recibió, rescatarlo en el sentido de votos que había perdido, de apoyo que había perdido, y que para esta coyuntura se volcaron sobre el chavismo, pero eso hay que mantenerlo, que hay que alimentarlo, hay que enamorarlo nuevamente. La oposición creó las condiciones para repolarizar al país, que eso es una dinámica que ha favorecido siempre al chavismo. Repolarizó al país entre el odio social y las demandas de inclusión, de protagonismo, de participación. La oposición ayudó que el foco que estaba sobre la economía se trasladara sobre la paz y la violencia. O sea, trasladó el foco de la economía, de los temas fundamentales de los venezolanos, o de los problemas fundamentales del venezolano, como el desabastecimiento y la inflación, que es donde ellos ganaban, porque capitalizaban el descontento, lo trasladó al terreno de la violencia y la paz, que fueron las banderas, en este caso las banderas que decidieron la participación electoral. El chavismo no puede sobreestimar este triunfo, esta victoria, este avance.
la economía sigue siendo el talón de Aquiles del proceso revolucionario. Si no hay medidas, porque también se crearon expectativas y esperanzas nuevas, renovadas, sobre la posibilidad de que la Asamblea Nacional Constituyente pueda avanzar en la solución de los problemas. Si no se dan respuestas en el terreno económico, volverá otra vez el desabastecimiento y la inflación a disputarle el respaldo social a la gobernación, al gobierno bolivariano. Pero también es muy importante cumplir todo lo que se refiere al diálogo. Esa fue una bandera extraordinaria. Y el país está atento. Claro. Si se logra ese cometido. Sí, el país está cansado de la polarización. El país quiere paz. Pero para dialogar se necesitan dos. Entonces esperemos cuál va a ser la reacción de la oposición. Pero este es un país que no está dividido en dos. Este es un país que está dividido en diferentes sectores. Sí, pero me refiero al liderazgo político, al dialogar. Yo creo que es la oportunidad para el chavismo de desplazar a la dirigencia de la opositora. Y de que los venezolanos de oposición busquen otro liderazgo, otra dirigencia. Son 20 años de fracaso y cada vez que fracasan se aumentan el sueldo. Cada vez que fracasan ascienden. En cualquier país del mundo, incluso el país más atrasado desde el punto de vista institucional y democrático, cuando una dirigencia fracasa, hasta en un proceso electoral renuncia y le da paso a otro. Estos tipos tienen que salirse y darle paso a otros líderes, que hay muy buenos líderes en la oposición y en otros sectores independientes. Es la gran oportunidad de que surja un liderazgo alternativo. Vamos a hacer una pausa y al regresar quiero que tratemos el tema de la política exterior. ¿Qué desarrollo puede tener ese bloqueo en ascenso que se viene expresando? Líneas aéreas que se retiran del país, amenazas del sistema financiero, e incluso pues el ataque directo de un presidente norteamericano a un mandatario venezolano. Exacto. ¿No?